Entonces pudiste reflexionar sobre lo que habíamos conversado, ¿verdad? Mientras yo trataba de resolver todos los desafíos electrónicos del día de la fecha. Entonces, veíamos qué impacto, la pregunta era qué impacto había tenido el concepto de indetectable igual intransmisible para las personas y mujeres que viven con VIH, ¿no? O sea, sobre eso respondiste mientras yo corría atrás de arreglar el sonido, amiga. Y para las personas que usan drogas, Vero. Sí, hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. No había escuchado, tal vez si hubo alguna contestación de los compañeros anteriores, pero en respecto a las personas que usan drogas, el tema de igual ahí, obviamente que es de gran impacto si pudiéramos tener información primero ante otras cuestiones, ¿no? Porque con la cuestión de la criminalización, y no simplemente escuché los panelistas anteriores, y hablaban de esta criminalización por tener VIH, ¿no? Y cómo quita ese estigma el decir, bueno, soy indetectable, es decir, esta persecución que hubo, que en Argentina también la hubo, sobre las personas con VIH, que alguien fuera y dijera, me lo transmitiste vos, y bueno, y han hecho, hubo causas y hasta hubo condenados también en Argentina, hubo un muchacho condenado en una provincia por esta situación. Pero en el tema nuestro, es doblemente la agudización, la llamamos a través de la criminalización de ser usuario por no solo la tenencia para consumo, sino que es invisibilizado. Entonces, creo que tal vez el impacto, aparte, también si vos lo buscás académicamente o en estudios o en índices que se realizaron, tampoco puede haber un impacto porque es muy difícil llegar a las personas usuarias de sustancias psicoactivas haciéndose cargo, porque en realidad el usuario está dentro de las poblaciones claves. Cuando hablaban que no son poblaciones claves, creo que por ser mujer, y puedo decir que una de las primeras y más vulnerabilizadas es la mujer misma ya en sí, sobre todo si es gestante o en los tiempos que fue gestante. Y hoy, pasando ya, y con un tema que no se habla, de la tercera edad, también pasa lo mismo, digamos, ¿no? Parece que nosotros no tenemos posibilidades de tener un VIH. En usuarios, la gran situación es que se pierde, y también me quedé muy impactada, sí, con el tema del igual ahí, la presentación del compañero, porque hablaba de esto de no del 70 y pico por ciento, hablaba de la gran cantidad de heterosexuales, son usuarios de sustancias, el simple hecho, y no tienen que ser ilegales siquiera, digamos, para sentirse una población clave y criminalizada. El que toma alcohol no está criminalizado, casi creo que en ningún país, tal vez me equivoco, peco de no saber, pero por lo menos de los que conozco sé que no está penalizado el alcohol, y es una de las primeras sustancias con más peligro a la transmisión por la falta de cuidado y el estigma. Obviamente el cuestionamiento del igual ahí pasa porque está bien, no se transmite en el VIH, puede haber otras enfermedades de transmisión sexual, pero y que hubiera que usar igual preservativo, pero ya sin la mochila del estigma, tal vez daría una mayor confianza, ¿no? De poder, Ok. los mismos, por lo menos es una criminalización menos en los usuarios. Y estamos de acuerdo y además se escucha, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Entonces, gracias, Vero. De alguna manera también entender, y Bruce lo dijo muy claramente, ¿no? Que el objetivo también de la campaña es que la gente conozca esto. Y tiene un impacto para la transmisión vertical durante el embarazo, durante la lactancia, durante el parto, si el parto no se puede llevar en un lugar seguro. Las implicancias son infinitas y muchos profesionales de la salud en la región desconocen esto. O quizás tengan ¿cómo se llama? Tengan problemas de confesión de conciencia, ¿no? Como con el aborto. Pero a ver, Simón, ¿qué sacás de esta campaña que se está haciendo también en América Latina sobre Igualí para la comunidad de gays y otros HCH? Buenas tardes. Mira, voy a construir un poco sobre lo que ya dijeron anteriormente, tanto en la presentación como lo que mencionó ahora Verónica, y creo que va a salir recurrentemente. Lo de la campaña I igual a I en Latinoamérica y en cualquier lado, yo creo que el valor
transformador que trae a la discusión es que le devuelve autonomía a las personas, principalmente, y el impacto que eso tiene en las decisiones que uno toma con respecto a sus relaciones íntimas, con respecto a sus relaciones sociales, yo creo que está muy poco documentado, pero que es donde está el mayor impacto, ¿verdad? Ayuda, no solo, o sea, la reducción del estigma es muy, yo creo que se puso muy bien, pero lo que creo que en el particular en la comunidad gay borra, ecualiza, vamos a decirle, el uso de ARVs y permite empezar a hablar abiertamente de sexualidad, permite empezar a hablar abiertamente del cuerpo, de nuestras prácticas sexuales, que muchas prácticas sexuales, como coger sin condón, que estaban casi proscriptas de discusión si uno con VIH. Entonces, poder traer eso a la luz destapa un montón de temas tabúes, principalmente en una región como la nuestra, que el tema de sexualidad sigue siendo un tema tabú. Hay sectores conservadores que tienen como punto de agenda atacar la autonomía de las mujeres, tienen como punto de agenda agitar transfobia, agitar misoginia en todos los niveles, y que en el fondo es lo mismo, es robar la autonomía a la gente. Y como dijo Verónica, hay como capas de opresión que se van construyendo sobre el mismo paradigma. Eso para la comunidad, o sea, en la comunidad gay particularmente, ayuda mucho a plantear discusiones que son incómodas o que siguen siendo incómodas, pero que antes ni siquiera tenían espacio. Permite hablar sobre sexuales, permite hablar sobre una salud sexual más real y no tan de manual, tan medicalizada. Yo voy de contracorriente y creo que eso sí es algo que en Gay Latino hemos tenido, vos fuiste parte de varias de esas discusiones, en donde al principio, cuando planteábamos PrEP y indetectable e intransmisible, había varios tabúes que salían ahí que tenían que ver con construcciones de género propias, ¿verdad? Que habíamos asumido y que no estaban siendo discutidas desde la perspectiva de los hombres. Que de vuelta tienen en el fondo esto, ¿verdad? La jerarquización, por ejemplo, de ciertas prácticas sexuales como más permitidas, el activo siempre superior al pasivo, etcétera, etcétera. Y el poder plantear esas discusiones más honestas en la comunidad, por lo menos, abre la puerta a traer temas que hasta ahora estaban fuera de la agenda y a replantear en el centro otra vez derechos sexuales reproductivos y todo lo que eso implica ideológicamente en la sociedad como todo. Alguien dijo, creo que anteriormente, que el estigma no va a desaparecer si la sociedad no cambia, y eso es totalmente cierto. Y desde nuestra perspectiva, el estigma que hay alrededor de vivir con VIH en realidad es un estigma heredado del estigma de la sexualidad y o sea, si el VIH se transmitía como el COVID, no íbamos a estar teniendo tanto problema en hablar de prevención. Pero como tenemos la desgracia que es una ITS, entonces ese estigma de no hablar de sexo, de no promover autonomía de los cuerpos, es el que siempre está como latente y inflamando los otros estigmas que hay. Y esto como rompe varios de esos esquemas y nos abre la puerta desde lo comunitario a plantear que antes no íbamos a poder soñar plantear en el establishment. Me quedaría por ahí. Hoy no es el día de la tecnología para mí. Gracias, Simón. Quería disculparme que en mi avidez de encontrar señal, audio y demás, no presenté a quienes están hablando. Y que acá hay gente que está participando de muchas partes, como está en inglés y en español, no solo América Latina, que no los conocen, porque si son América Latina y el Caribe seguro los conocen. Entonces quien hablaba recién es Simón Casal, que es coordinador de Gay Latino, que es una red de gays y otros HCHs de América Latina y el Caribe hispano. Él es de Paraguay y además es fundador de una impresionante organización para la comunidad llamada Somos Gay. Quien hablaba previo a Simón es otra América, es amiga argentina Verónica Russo, que en este momento está trabajando en el Instituto Nacional contra la Discriminación, pero es una activista regional en el tema de personas que usan drogas recreativas, usuarios de drogas, o la categoría que muchos que se utilizan en diferentes regiones del país. Y la primera persona que habló, estoy haciendo una presentación retrospectiva,
es otra gran amiga que es Giseli Flores, con muchos años de trabajo en el Perú, en el movimiento de personas viviendo con VIH-Sida, quien también es una de las responsables de la red latinoamericana de personas que viven con VIH-Sida, como les decía, de Lima, Perú. Y ahora quería, nuestra cuarta panelista, tiene la suerte de que primero la presento y después le pregunto. Pero yo no hablé, Javier. Todavía Alicia, no doy mi discurso. Por eso te iba a decir, Giseli, ¿no pudiste? No. Perdón, disculpas. Déjame que hablamos con Alicia y vuelvo contigo, ¿sí? Disculpa. Tranquilo. Alicia Kruger, brasileña de la Asociación de Profesionales de Personas Trans en el Brasil, que de alguna manera también nos puede dar una perspectiva del impacto que tiene y, ¿cómo se llama? I=I, lo decimos en español, indetectable igual intransmisible, o U = U, las siglas en inglés. Pero también esta cosa que de alguna manera quiero volverlos a lo que decía Mauro, ¿no? ¿Cuáles son las barreras estructurales que tenemos para que la gente que tiene más dificultades acceda a los servicios de salud? Empezando por el testeo. Todavía en nuestros países, incluyendo Brasil, Argentina, Paraguay o Perú, tenemos muchas personas que no saben su serología. Entonces, no solo no tienen acceso a un tratamiento que cuida su calidad de vida, sino a transformarse en personas intransmisibles. Alicia, el micrófono es tuyo. Ok, gracias Javier. ¿Escúchame? Perfecto. Sí. Ok, yo soy Alicia Krieger, soy farmacéutica clínica, estoy como presidente de la Asociación Brasileña Profesional de Salud de Personas Trans e Intersexo, como es WPATH, World Professional Association for Transgender Health. Entonces, muchas gracias. Discúlpeme por mi portuñol. Entonces, para las personas trans tenemos que hablar de factores y barreras estructurales muy específicas, porque, por ejemplo, yo vivo en un país en que homofobia y transfobia son crímenes, pero en Brasil es el país que más mata personas trans en todo el mundo. Entonces, en cuanto vivimos dolidas de muchos derechos, no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a salud. Entonces, muy temprano morimos porque somos asesinadas por un sistema cisgénero, heteronormativo, en que los profesionales de salud tienen muy prejuicios con personas trans. Lo Estado brasileño no nos da su fuerte. Es criminalizada la transfobia, pero las personas trans están, aunque sufriendo prejuicios de los más diversos acá en Brasil. Estar indetectable no es solamente relacionado al uso de medicinas, de medicamentos. No podemos hablar solamente de esto. Yo soy farmacéutica, trabajo como farmacéutica clínica y puedo afirmar esto, porque para poder accesar el tratamiento, la PrEP, tienes que tener condiciones sociales favorables, tienes que tener la plata para pegar el bus para ir pegar sus medicinas en servicio de salud. Brasil tiene un sistema de salud público universal muy famoso, pero está sufriendo mucho ahora con la pandemia de COVID-19. Y las personas trans son las más afectadas, porque, por ejemplo, un levantamiento de la Asociación Brasileña de Travestis y Transexuales, ANTRA, coloca que las personas trans de Brasil, más del 90% de las personas trans en Brasil son trabajadores sexuales, por ejemplo. Entonces, en la noche o en el día, tienes que servir sus clientes, tienes que estar haciendo trabajo sexual. Y no hay tiempo para ir a los servicios de salud en los horarios comerciales. En mañana, en las tardes, tenemos que pensar en servicios de salud específicos, con abordajes específicas para personas trans. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos servicios específicos para atendimiento de las personas trans, para la transición, no me gusta mucho esta palabra, pero la transición corporal, modificaciones corporales, ¿sí? Que son los ambulatorios trans, como llamamos acá en Brasil. Son gratuitos, son de los Sistemas Únicos de Salud acá de Brasil y ofrecen hormonas, prescripciones y la dispensa de hormonas y también lo cuidado en ITS, por ejemplo. Acá en Brasilia, la misma ubicación, en la misma localización en que está el ambulatorio trans, está un servicio de ITS y nosotros trabajamos en conjunto, por ejemplo, para referir y contrarreferir personas trans que tienen necesidades de
transición corporal, de modificaciones corporales, como me gusta más decir, uso de hormonas, atendimiento psicológico y otros, pero también encaminar si es necesario para uso de PrEP. Estamos utilizando telemedicina para algunas personas y los servicios de salud están llamándoles a estas personas para que ellas no gasten plata con ligaciones, pero hay muchas barreras estructurales. Por ejemplo, en Brasil hay 5.570 municipios, ciudades, y solo tenemos 28 servicios específicos de personas trans acá en Brasil. No tenemos dispensa de hormonas, por ejemplo, para las personas trans en todos estos servicios. No tenemos barreras estructurales de prejuicio, de no oferta de medicinas, de hormonas, de tratamiento antirretroviral, y principalmente el prejuicio, el preconceito, como decimos aquí en Brasil, para las personas trans accesarem, por ejemplo, atención básica, las unidades de salud básica acá en Brasil para resolver problemas como dolores de cabeza, que no son específicos de ambulatorios trans. Tenemos muchas y muchas barreras para la salud integral de personas trans. Entonces, claro, no hay como atingir la indetectabilidad apenas pensando que un uso de un tablet, una medicación va a resolver todo, porque las personas trans no tienen esta motivación para tomar. Entonces, si unimos hormonas, cuidado de hormonas y cuidados de antirretrovirales, sea para prevención o tratamiento, podemos mejorar el engajamiento de las personas trans en los servicios de salud, por ejemplo. Pero tenemos que tener un gobierno que nos ayude más con esto. Exacto. Gracias, Alicia, muy, muy oportuno. Y estas cosas transversales, ni que hablar el COVID, donde la situación de precariedad y clandestinidad que las mujeres trabajadoras sexuales y las personas trans trabajadoras sexuales están atravesando, no se puede tomar medicamentos con el estómago vacío, no se puede seguir con un plan de adecuación, como dijiste vos, de transición, no es la mejor palabra. Pero bueno, Giseli, que vos y yo quedamos hablando, haciendo mímica de clown, ¿te acordás que la primera pregunta que habíamos conversado era qué impacto tiene I+I en las mujeres que viven con VIH? Pero por supuesto tenés la prerrogativa de enfocarlo de otra manera. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, primero quiero agradecer a mis compañeros y compañeras panelistas y a ustedes por habernos hecho esta invitación tan importante. Primero que quiero mencionar el tema de los desafíos que tenemos para la respuesta o para acceder a y estar más encajados en el tema de I igual a I. Y creo, y voy a apuntar directamente al tema del enfoque basado en derechos humanos. Y voy a responsabilizar directamente, bueno, ya conoces cuál es mi estilo, Javier, a los estados. En América Latina y especialmente en el área andina, los estados se han vuelto ciegos respecto al tema del enfoque basado en derechos humanos. Tenemos estrategias muy precarias que se atendieron en los años 90, 95, cuando algunos de nosotros fuimos diagnosticados. Yo recuerdo el año 96 cuando fui diagnosticada y ahora, y hago como una línea del tiempo y pareciera que no hemos avanzado en nada. Yo creo que tiene que ver directamente con la responsabilidad del Estado. Los estados son los principales violadores de derechos, definitivamente, y no podemos dejar de mencionar que para lograr las metas 90, 90, 90 y para lograr la última meta, que es la de indetectabilidad, tenemos que primero mirar las anteriores, y en cada una de ellas hay brechas que nos han puesto, especialmente también los estados. Pareciera que hay una respuesta perversa de parte de los estados para no garantizar los servicios de salud que puedan ser más ágiles para la atención integral, que tiene que ser además preferente, no preferencial, preferente, prioritaria y especializada en cualquier circunstancia y en contextos como el que hemos pasado ahora o el que estamos pasando en estos momentos de pandemia como el COVID-19, tiene que mejorarse y tiene que fortalecerse. Lejos de eso, lo que hicieron los estados, los funcionarios de Estado especialmente, fue esconderse. Hemos visto un número importante de mujeres con VIH que han sido violentadas y han sido nuevamente estigmatizadas y
por el Estado, ¿no? Y estoy hablando no solo de mujeres biológicas, estoy hablando de mujeres de todos los géneros en general, ¿no? Porque no existe el tema de atención en salud sexual y menos en reproductiva, ¿no? La problemática de la violencia se ha agudizado, de violencia sexual se agudizó y no estaba el sistema de salud preparado para que en tiempos de COVID responda de manera adecuada. No hubieron testeos adecuados, se cerraron, hemos buscado testeos para responder a mujeres. Yo, durante la epidemia del COVID, he estado, por cuestiones personales y familiares, trasladándome de una ciudad a otra y he podido palpar la deficiencia del sistema de salud que de verdad han dado ganas de llorar. Entonces, en COVID, en pandemias, en contextos como esto, las mujeres y la población de VIH ha sufrido en extremo violaciones de derechos. No ha tenido atención integral, no ha tenido acceso a los medicamentos, no se les ha acercado el tratamiento y han sido violentados muchísimo en sus derechos. Esto es algo que se tiene que resolver, ¿no? Por ahí, en una de las presentaciones se decía, no más excusas, pero nosotros escuchamos cada vez excusas relacionadas con el tema de la atención integral. Entonces, ¿quiénes están fomentando el tema de estigma y discriminación? Es el propio Estado que no vela por los derechos que tienen que garantizar como garantes de derechos. Entonces, no se han encargado de eliminar, por ejemplo, de la mente colectiva, ¿no? No se han encargado de eliminar el estigma, estas frases de violencia de género, estas cuestiones de estigmatizantes contra las personas con VIH, porque como bien decían, no hemos tenido campañas agresivas que realmente digan que el VIH no se contagia, pues, ¿no? Es el momento de que la gente sepa, el VIH no se contagia, el VIH se adquiere por estas determinadas causas, ¿no? En América Latina, y especialmente en el área andina, en contextos tan conservadores culturalmente y además donde tenemos gobiernos que no quieren atender la educación integral adecuada, ¿no? Donde tenemos a gente conservadora metida en las políticas públicas, no vamos a poder pensar y soñar con un fin de la epidemia o con un igual ahí realmente que sea poderoso y que tengamos. No hay campañas agresivas si el Estado no quiere hablar y no quiere incorporar nuevas estrategias diferenciadas, ¿no? Para todas las comunidades y que además sean interseccionales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tema de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, de las comunidades amazónicas, donde están las mujeres también expuestas y además no se ha considerado el tema de adaptación cultural? Entonces, nuestros gobiernos piensan que lo que funciona en la capital funciona también en las comunidades más alejadas, y no es cierto, ¿no? Entonces, sí necesitamos, yo no le voy a poner la responsabilidad a la sociedad en este espacio, ni a nuestra gente, ni a nuestra población, sino al Estado, que es el que tiene que garantizar acceso a derechos, ¿no? Tiene que garantizar, tenemos que tener acceso a la justicia, que tampoco lo tenemos, que tampoco lo garantiza. Tenemos normativas y leyes que hacen caso omiso a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Perú todavía, como en otros países, todavía tenemos la obligatoriedad de pruebas de VIH para mujeres gestantes, que viola derechos fundamentales como la autonomía de las mujeres, ¿no? Y que además permite las violencias. O sea, muchas de las mujeres en nuestro país, desde las primeras leyes que hemos tenido y que aún siguen manteniéndose, la violencia, tener y decir yo tengo VIH porque en la gestación me lo diagnosticaron, ha hecho que las mujeres sufran más violencia de parte de las parejas, que sean olvidadas, que sean abandonadas por las parejas y por el Estado, revictimizadas por el Estado. Y en ese sentido, no es imposible tener este tipo de leyes que aún nos siguen perjudicando, que criminalizan a las mujeres, que criminalizan a las personas con VIH. No podemos hablar y no podemos seguir avanzando hacia... Y igual ahí, si todas estas brechas relacionadas con el primer 90, de vinculación, por ejemplo, de testeo, con el segundo 90 y con el tercer 90, si no aclaramos esa brecha, si no incorporan a las comunidades para negociar de manera conjunta estas estrategias que deberían incorporarse en los estados, no va a funcionar y no vamos a tener nunca, pareciera que hay una cuestión perversa de negociación conjunta, ¿no? Para que el VIH continúe. ¿Cómo es posible que en países como los nuestros siga el PTMI, la prevención de la transmisión materno-infantil, tan de manera retrógrada tratándose, ¿no? Cuando en verdad hay una serie de determinantes que deberían incorporarse, determinantes
bio y psicosociales que deberían incorporarse en las estrategias de respuesta en los países para el tema del VIH. Entonces, este tema es estigma de Estado, ¿no? Eso es lo que... de acuerdo. Muchas gracias. Nos van a sacar, nos han dado 5 minutos, pues ya nos van a sacar del aire en cualquier momento. Así que creo que Giseli ha cubierto muchos temas. Quisiera un poco pensar, bueno, no estamos haciendo suficiente testeo, parecemos con el COVID, no estamos haciendo suficiente testeo, no, hay problemas de desabasto con los antirretrovirales, hay oferta muy limitada tipo boutique de profilaxis preexposición. Hay muchas demoras y burocracia en tratar a todas las personas con VIH y hay faltante. Entonces quisiera escuchar un minuto, disculpen, un minuto de Verónica, de Simón y de Alicia, que habla muy buen portuñol, para ir cerrando este panel. Verónica. Bueno, en este minuto también quiero agradecer, que no lo hice antes, al Instituto contra la Discriminación, que me permite participar y ser una activista también, eso, la apertura, lo quiero agradecer. La red es LAMPUR, la red latinoamericana para los derechos también de las personas que usamos sustancias psicoactivas en todo su sentido. Y esta red agradece también el apoyo que hoy dentro y al sumarse a un proyecto regional de las organizaciones de personas que viven con VIH, podemos en realidad entrar y darnos a conocer y que estas mismas poblaciones claves puedan conocer que dentro de sus poblaciones claves estamos nosotros. Yo vivo con VIH, soy usuaria de sustancias psicoactivas y como muchos de los miembros del AMPU y de mi organización de base de RADAU, que es la red argentina de personas que usamos sustancias, única red de personas usuarias en un país de Latinoamérica y el Caribe, estamos formadas y estamos atravesadas por todas estas comunidades. Y quizás sin la determinación de si, es decir, son trabajadoras sexuales, son jóvenes y jóvenes gays, son mujeres trans, pero usan sustancias psicoactivas. Entonces este estigma y la criminalización es doblemente golpeada en estos cuerpos. Entonces es necesario también que los estados, para poder llevar y hablar de reducción de daños y riesgos, piensen que esta política se creó para la prevención del VIH-Sida en poblaciones altamente vulneradas, que son todas estas poblaciones en las cuales sus personas, las personas que las forman, usan sustancias y no lo pueden decir porque van presas. Este COVID lo que hizo es que tal vez personas que tienen que salir porque no pueden cultivar o porque el acceso es ilegal a la sustancia, también es ilegal ir a buscarla. Y no pueden meterse en un plan de abstinencia porque es un derecho y las determinantes sociales hablan que el 45% es nuestro estilo de vida y el 11% de los determinantes sociales es la salud. Entonces creo que sí, que como hubo derechos y como se van ampliando derechos para las poblaciones que pueden casarse, de las poblaciones trans que pueden tener su identidad de género y eso dejó de criminalizar la sociedad en estos actos, creo que descriminalizar la tenencia para consumo y descriminalizar a las personas que usamos drogas también nos va a dar un derecho a nosotros, no por eso va a haber más gente que se drogue. Muchas gracias. Gracias, Verónica.